¿Alguna vez has querido, has deseado no volver a sentir atracción por alguien que te va a maltratar, que va a aprovecharse de tu vulnerabilidad? Y te das cuenta que por más que lo intentas, vuelves a caer con ese tipo de personas, te enganchas y ni siquiera los quieres soltar. Bueno, eso es producto de alteraciones en tu epigenética. Hay una ciencia que se llama epigenética, que se encarga de observar, analizar y comprobar cómo algunos factores externos a nosotros impactan en la forma en la que funciona nuestro ADN y nuestros cromosomas. Uno de estos experimentos de la epigenética consistió en exponer a unos ratones bebés al cuidado de una madre que era negligente, que no era muy atenta como madre. Y lo que observaron es que empezó a haber alteraciones en el funcionamiento de los cromosomas que impactaron en la forma en la que estos roedores gestionaban sus emociones. Que de hecho, su gestión fue mucho más deficiente y emociones muy intensas como la tristeza o la ira los desbordaban y no tenían un control sobre ello natural. Después a esos mismos roedores se les cambió la madre, se les colocó con una madre sustituta que era más atenta, mucho más maternal, y observaron que el funcionamiento de sus cadenas de ADN y de sus cromosomas nuevamente cambiaba. Esta vez funcionaba mucho mejor su cerebro y podían gestionar mucho mejor las emociones al ser simplemente cuidados por una madre mucho más amorosa. Sería padrísimo que para los seres humanos fuera tan sencillo, sin embargo, nosotros somos un poco más complejos que eso. Y por lo tanto, a veces requerimos mucho más que solo tener a nuestro lado a una persona que nos quiera, nos ame y nos atienda para poder reparar todas esas situaciones, alteraciones que hay en nuestro ADN y que vienen de circunstancias y factores externos como el apego o la falta de apego, o tener un apego inseguro en la infancia. Otro aspecto importante que se ha descubierto con la epigenética es que los seres humanos no solamente tenemos alteraciones en nuestros cromosomas a partir de nuestras experiencias personales, sino que también cuando nuestros ancestros viven algún tipo de trauma que no lograron reparar, restaurar sus cadenas de ADN y el funcionamiento de los cromosomas, esa alteración se hereda y nosotros podemos llegar a tener emociones, pensamientos, sentimientos y decisiones que corresponden más a una alteración pasada que a una experiencia propia. Por eso a veces podemos llegar a tener miedos muy irracionales y tomar decisiones desde ese lugar, porque en nuestra epigenética está escrito el tipo de reacciones que vamos a tener que corresponden perfectamente a los pensamientos y emociones que tenemos. Pero algo maravilloso es que nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de transformar nuestro ADN, de repararlo, de generar otro tipo de funcionamiento a través de ciertos hábitos o ciertas actitudes que podemos adoptar. Y para esto se hizo un experimento maravilloso. Unos científicos le pidieron a un grupo de meditadores que tomaran en sus manos un tubo de ensayo con ADN y simplemente emanaran amor mientras sostenían los tubos con el ADN en sus manos. Después registraron qué había pasado con el ADN y se dieron cuenta que no había pasado nada. Pero después probemos qué pasa si los meditadores tienen una intención. Así que les dijeron que tomaran el tubo de ensayo con el ADN y que tuvieran la intención de desenrollar las hebras del ADN. Este proceso es importante para poder reparar esas alteraciones y para replicar el ADN. Pero lo que se dieron cuenta es que tampoco había pasado absolutamente nada. Y en el tercer ejercicio les pidieron a estos mismos meditadores que al tomar el ADN en sus manos con el tubo de ensayo tuvieran la intención de desenrollar las hebras del ADN al mismo tiempo que emanaban amor y alegría. Y con esta tercera fase descubrieron que ahí sí había un cambio. Las hebras del ADN se desenrollaron en un 25%. Cuando tú tienes una intención
Y además, esta intención tiene la energía, tiene una alta frecuencia, una alta vibración, como lo es el amor y la alegría, entonces el cambio sucede. Tenemos la capacidad de reparar nuestro ADN, que significa que tenemos la capacidad de cambiar, que tenemos la capacidad de transformar nuestros pensamientos, emociones, reacciones, decisiones, e incluso esto puede modificar el tipo de personas hacia quien te sientes atraída. ¿Te imaginas eso? ¿Alguna vez has querido, has deseado no volver a sentir atracción por alguien que te va a maltratar, que va a aprovecharse de tu vulnerabilidad? Y te das cuenta que por más que lo intentas, vuelves a caer con ese tipo de personas, te enganchas y ni siquiera los quieres soltar. Bueno, eso es producto de alteraciones en tu epigenética. Y afortunadamente se puede cambiar. Así que si tú deseas saber cómo, te invito a que formes parte de nuestra clase, la epigenética del amor, en donde vamos a trabajar técnicas terapéuticas que están enfocadas en que tú te transformes desde el interior y tus relaciones se transformen porque estás siendo tú el cambio que quieres ver en el mundo. Así que suscríbete, déjanos en comentarios qué te parece esta información, quieres entrar a la clase y ahí nos vemos.